Bien, vamos a seguir adelante entonces con el estudio bíblico de hoy. Estamos estudiando el libro de Romanos. Vamos a iniciar ahora el capítulo número 10. ¿Ya? Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Primeramente, dice así la palabra del Señor. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando ser la suya propia, perdón, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces aquí, bueno, estamos cerca del año 60 después de Cristo, ¿ya? Y Pablo le habla, ¿cierto?, al pueblo de Israel. Le dice, ciertamente la voluntad de mi corazón y mi oración a Dios sobre Israel es para salvación, ¿cierto? ¿Por qué le dice eso? Porque Israel como nación no fue salva, a pesar de su historia, ¿cierto? A pesar de que en su propio territorio recibieron al Mesías, ellos hasta el día de hoy siguen creyendo que ese hombre que vino hace más de 2000 años no es el Mesías, no es el Hijo de Dios, y por lo tanto, a pesar de eso, no son salvos, ¿cierto? Eh, y el 2 decía, porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, ¿cierto? Pero en realidad era un celo más bien religioso, ¿cierto? De las cosas que el hombre había establecido para ordenar la religión, ¿cierto? Como el tabernáculo, ¿cierto? Como los ritos, las ceremonias. De eso eran muy celosos, pero no precisamente del verdadero Dios, ¿cierto? Porque cuando lo tuvieron enfrente no lo reconocieron. Dice después, porque ignorando la justicia de Dios, ¿cierto? Eso representa de alguna forma no solo la historia de Israel, sino que la historia de muchos pueblos de la antigüedad y de casi todos los pueblos del mundo de esa época, ¿cierto? Eh, Porque finalmente la justicia de Dios es lo que Cristo proporcionó cuando derramó su sangre en la cruz, ¿cierto? Y eso se recibe por medio de ejercer la fe, ¿ya? Y por supuesto que si la persona no tiene fe en Cristo y no tiene fe en lo que hizo en la cruz, entonces no está recibiendo la justicia de Dios. Y eso pasó en la mayor parte de la población mundial de esa época, ¿cierto? Y después dice, procurando establecer la suya propia, ¿cierto? Se refiere a aquellos que tratan de justificarse a sí mismos por medio de la ley o por medio de actos de buena voluntad, ¿cierto? Creen que por ser bonitos van a ser justificados ante Dios o porque van a cumplir la ley, ¿cierto? En circunstancia que sabemos que el único requisito para aceptar, mejor dicho, para ser salvos, es arrepentirse y aceptar a Cristo como nuestro Señor, ¿cierto? No se han sujetado a la justicia de Dios, dice la palabra, ¿cierto? Eh, y afirmarse la justicia de Dios significa creer en Cristo y en lo que Él hizo en la cruz. Dice el 4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia, ¿cierto? Y esto es porque Cristo cumplió la ley en su totalidad, a todo aquel que cree, ¿cierto? Es decir, la fe en Cristo garantiza la justicia que la ley tenía, pero que no pudo dar, ¿cierto? La ley era muy perfecta, ¿cierto? Inspirada por Dios a través de Moisés, pero finalmente no le podía dar la salvación a las personas porque no se podía cumplir. Por eso que fue necesario que Dios mandara a su Hijo Jesús, ¿verdad? Seguimos avanzando con el versículo 5, leímos desde el 5 hasta el 8, ¿cierto? Dice el 5, porque de la justicia que es por la ley Moisés se escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y tu corazón está. Esta es la palabra de fe que predicamos, ¿cierto? Está hablando de la justicia en definitiva. Dice, porque Moisés describe la justicia que es por la ley, ¿cierto? Eh, y esto es que, en definitiva, no es que lo diga así tal cual, pero el hombre no puede alcanzar ni cumplir la ley en su totalidad por la condición
eh, por la condición, ¿cierto?, de pecaminosidad que tenemos cada uno de todos, ¿cierto?, por nuestra naturaleza caída, como consecuencia de ser hijos de Adán, ¿cierto?, de- del primer hombre, ¿cierto?, que pecó y que le falló al Señor. Entonces, por eso dice, porque Moisés describe la justicia que es por la ley, ¿cierto? Pero la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo, ¿cierto? Eh, Se refiere a que para ser salvo no tenemos que hacer ninguna tarea tremenda para hacer que Cristo descienda a nuestras vidas, ¿cierto? Eh, la palabra de Dios es suficiente, ¿cierto? Cumplir la palabra de Dios a cabalidad es suficiente para eso. O dice el 7, perdón, dice el 7, o descenderá al abismo, esto es para volver a traer a Cristo de los muertos. Eh, en definitiva, Cristo no tiene que bajar del cielo, ni tiene que subir del infierno para impartir perdón o santidad al pecador, ¿cierto? Porque eh, el mensaje cristiano ya está entregado, ¿cierto? El mensaje de Cristo ya fue entregado y solamente basta que nosotros lo escuchemos y lo pongamos por obra, ¿cierto? Como decimos los cristianos, que pongamos el mensaje de Dios por obra. Y dice el 11, más, ¿qué dice? Cercana está la palabra, ¿cierto? La palabra de Dios, aún en tu boca. Es decir, indica la confesión que debe salir de nuestra boca, ¿cierto? Para ser salvo. Y es precisamente lo que dice Pablo en el siguiente versículo, ¿cierto? Dice, y en tu corazón, esta es la palabra de la fe, la cual predicamos, ¿cierto? Y aquí viene lo que vamos a leer a continuación, es algo fundamental que cada uno de nosotros debe conocer al dedillo, ¿cierto? Es cómo nosotros presentamos el plan de salvación, cómo recibir la salvación. Esto es clave, así que si usted quiere lo anota o lo resalta en su Biblia, ¿cierto? Pero acá están las palabras y las palabras que te refieren en la Biblia, ¿cierto? La sana doctrina que te puede utilizar para entregarle el plan de salvación a una persona, ¿cierto? Romanos 10, versículo 9. Mire lo que dice. Qué hermoso la palabra de Dios. Dice, porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y si creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Cierto? Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Vamos a leer hasta el final. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocaren. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber oído quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra su palabra. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictorio. ¿Amén? Entonces, esto es cómo se recibe y cómo se entrega el plan de salvación, ¿cierto? Dice el versículo 9. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, es decir, eh, usted confiesa, ¿cierto?, la gloria y confiesa al Salvador de los hombres, ¿cierto?, cuando lo confiesa con su boca. Y confiesa además que Él murió por usted y por mí en la cruz, ¿cierto? Y después dice, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, se refiere ¿cierto?, a la resurrección corporal de Cristo, ¿cierto?
como es obvio, ¿cierto? Algunos piensan que resucitó en espíritu, que era un fantasma que andaba penando, pero no. Cristo resucitó en cuerpo y en alma, como lo vamos a hacer todos nosotros. Incluso hasta el día de hoy, Él decidió dejarse las marcas de los clavos en la cruz para acordarse siempre de lo que hizo por nosotros y para que cuando nosotros vayamos a su presencia, veamos sus manos, ¿cierto? Los agujeros de los clavos y nos acordemos del sacrificio maravilloso que Él hizo por nosotros. Imagínense el amor de Dios que tremendo. Y dice después, porque con el corazón se cree para justicia, ¿cierto? Eh, Se refiere a creer de manera inteligente, ¿cierto? No de un sentimiento, no de que usted escucha una alabanza y se emociona y llora y yo creo y después, ¿cierto? Anda haciendo las de Kiko y Caco. No se refiere a eso. Se refiere a una fe inteligente, ¿cierto? A razonar lo que usted está experimentando, lo que usted está sintiendo espiritualmente y decir, sí, yo creo en esto que estoy sintiendo, creo que el Espíritu Santo me está visitando, me está bautizando y acepto seguir a Cristo, me arrepiento de mi maldad y acepto seguir a Cristo como mi Salvador, ¿cierto? A eso se refiere creer, ¿cierto? A eso se refiere porque con el corazón se cree para la justicia, ¿cierto? Usted cree que Cristo es el Hijo de Dios, cree que Él hizo ese sacrificio en la cruz, que resucitó, ¿cierto? Todo eso usted lo cree. Pero con la boca se hace confesión para salvación, ¿cierto? Cuando la fe sale de su boca, rompe el silencio, usted la está exteriorizando, ¿cierto? ¿Para qué? Para anunciar y proclamar a otros la gracia y la gloria de Dios. Algunos dicen, por ejemplo, pero ¿cómo voy a hacer que una persona que está en el hospital, que está paralítica, que no pueda hablar, confiese al Señor si no puede hablar? Eso es ser religioso, hermano. Porque la ley se interpreta de acuerdo a las circunstancias, ¿cierto? A lo mejor usted le puede tomar la mano y le dice, no sé, mueve la mano si acepta a Cristo como tu Señor, o cierra tus ojos, o no sé, sonríe, o simplemente siéntelo en tu corazón y si tú lo estás haciendo de manera genuina, vas a ser hijo de Dios y Dios te va a aceptar en su familia, ¿cierto? Pero algunos dicen, no, porque si no me lo dice con la boca, entonces yo no lo, él no va a ser salvo. Eso es ser religioso, hermano. La ley se interpreta, y la palabra de Dios, mejor dicho, se interpreta conforme a cada circunstancia, ¿cierto? Algunos critican, por ejemplo, no, que ese pastor no es de Dios porque tiene tatuaje, ¿cierto? Y el Antiguo Testamento dice que no se puede marcar el cuerpo, efectivamente, no se puede, ¿cierto? Es parte de la ley, pero se aplica en estos tiempos. Pero ese pastor se hizo los tatuajes antes de conocer al Señor. Entonces, no seamos religiosos, ¿no? Dice que confesar con tu boca que Jesús es el Señor, ¿cierto? Pues se refiere a exteriorizarlo en la manera en que uno lo puede hacer. Y después dice, porque la Escritura dice, ¿cierto? Y aquí cita a Isaías 28:16. Todo aquel que en él creyere, y ahí se está haciendo la aclaración de que la salvación puede alcanzar a todas las personas, ¿cierto? No será avergonzado, ¿ya? Porque no hay diferencia de judío o de griego, ¿cierto? El judío se refiere eh, al judío propiamente tal y el griego se refiere al gentil, ¿cierto? Al que no pertenecía al cuerpo, al pueblo de Dios. Es decir, el camino ha sido trazado para que todos lo podamos seguir, ¿cierto? A través de la cruz y lo que el Señor hizo en la cruz. Eh, Porque el mismo que es Señor de todos, rico es para con todo lo que le invocan, ¿cierto? Es decir, se le van a dar la riqueza de la gloria de Dios a todos aquellos que invoquen a Cristo como el verdadero y único Señor, ¿cierto? Por eso cuando usted empieza un culto o bendiga los alimentos o usted quiera bendecir cualquier cosa, no diga en el nombre del Señor, porque acuérdense que Satanás, el diablo, también se cree Señor. Usted diga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Identifique bien al autor de la vida, ¿cierto? Porque Satanás es el autor de la muerte. Nosotros adoramos al Señor Jesucristo. Y dice el 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, ¿cierto? Se refiere a aquel pecador que viene a Cristo arrepentido, ¿cierto? Eh, y todo aquel creyente también, ¿cierto? Que
lo ha aceptado y que lo sigue, que se ha tomado firmemente la mano y se mantiene firme a pesar de la adversidad. Y el 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Se está refiriendo al gran pecado de la humanidad que es la incredulidad, ¿cierto? Y después dice, ¿cómo creerán a aquel de quien no han oído? Eh, por eso existe la iglesia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la ignorancia no es salvación. Alguna persona dice, sí, pero yo nunca conocí a Cristo, por eso no soy salvo. Pero no es excusa, porque la palabra dice que Jesucristo no venía hasta que el Evangelio haya sido predicado en todo lugar. No va a haber excusa para no aceptar a Cristo. Entonces, esa es la labor de la iglesia, hermano. Por eso dice después, ¿y cómo irán sin haber quien les predique, ¿cierto? Es decir, aquí está revelando el método de Dios para proclamar el Evangelio y le está confirmando a usted, hermano, que a lo mejor se ha echado el mundo encima porque predica, se le han venido la gente encima, se le han venido los familiares, le han hecho la cruz porque usted predica y le dicen, pero que déjate de ser tan insistente, ¿no? Hay que predicar el Evangelio, hermano. Si Cristo ya viene, ya la palabra está siendo conocida en todo el mundo, ahora con las redes sociales, con el internet, el Evangelio está siendo predicado en todo el mundo, hermano. Por supuesto que hay hermanos misioneros también que van a los lugares que todavía no están civilizados, ¿cierto? Donde hay tribus, ¿cierto? Donde hay indios todavía que no conocen la modernidad, pero el Evangelio está siendo entregado en todo el mundo. Entonces, ánimo, hermano, siga predicando la palabra de Dios, siga entregando la sana doctrina, porque hay una corona, ¿cierto? Que le espera a cada uno de aquellos que entrega el mensaje. ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados, ¿cierto? Se refiere a los predicadores. Son tan importantes para el pueblo de Dios, hermano, y para el Señor, aquellos que tienen la gracia y el deseo de predicar. Así que si usted tiene esa beta, tiene que sacarle brillo, hermano. Estudie la palabra, lea, escuche predicaciones, ¿cierto? Eh, con sana doctrina y vaya perfeccionándose las cosas del Señor. Cuán hermosos son los pies, dice, de los que denuncian el Evangelio de paz, ¿cierto? De los que anuncian el Evangelio, las buenas nuevas, de lo que es bueno. ¿Cierto? Y después dice, pero no todos obedecen al Evangelio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no todos los que oyen ponen atención, ¿cierto? Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? A pesar de quién era Cristo y lo que él hizo, no todos lo aceptaron como el Mesías, ¿verdad? Luego, la fe es por el oír, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el publicar el Evangelio, el predicar el Evangelio, el hacer que las personas escuchen el Evangelio, produce la fe, ¿cierto? La fe en las personas. Y el oír por la palabra de Dios, ¿cierto? Es decir, la fe no viene solo por oír cualquier cosa, ¿cierto? La fe viene por oír la palabra de Dios y de creer la palabra de Dios. Ahora usted, amigo mío, usted, hermana, no hace nada extraordinario en predicar la palabra. Usted está cumpliendo un mandato de parte de Dios. Dios no le dice a usted, por favor, vayan y prediquen mi palabra a toda criatura. Tampoco le dice, podrían ir por el mundo y predicar mi palabra a toda criatura. O tampoco le dice, si quieren, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. No, hermano. La palabra dice, id, ¿cierto? Imperativo, es un mandato de parte de Dios. Así como hay bendiciones de parte de Dios, también hay mandatos, hay obligaciones. Y Dios le dice, id y predicar el evangelio a toda criatura, ¿cierto? Entonces, no es un favor que usted le hace a Dios. Es el cumplimiento de un mandato de parte del Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿cierto? Entonces, ir y predicar la palabra de Dios. Por eso tiene que instruirse en la palabra, prepararse y entregar el mensaje cuando Dios lo quiere utilizar. Ahora usted no hace nada. Usted entrega el mensaje y cierra su boca y se va. Y es el Espíritu Santo el que contriñe el corazón del pecador y lo hace arrepentirse de su maldad. Así que usted no se lleva ningún crédito. Usted está haciendo su trabajo, ¿no? Dios lo manda a usted y el Espíritu Santo hace la obra en el corazón del pecador. Amén. Así que no se crea el cuento tampoco. Yo me acuerdo que había un hermano que decía, yo he predicado tanto y nunca he visto una persona que se convierta por mi predicación. Y el pastor decía, pero es que no es tu predicación, es el Espíritu Santo y a lo mejor Dios conoce tu corazón y sabe que estás esperando obtener un logro espiritual y sabe que eres un vanidoso, por eso no te muestra el resultado de tu obra. Pero la palabra nunca vuelve vacía, hermano. Siempre hay algo que queda en el corazón del pecador, así que incluso entregando un tratado.
Hay personas que dicen, no, porque el tratado ni me lo reciben. O me lo reciben y después no lo leen. Pero ¿sabe qué? El hecho de que reciba el tratado, aunque usted no le diga nada, y lea ahí cualquier cosa que diga el tratado, ya el Espíritu Santo puede orar en esa persona, ¿cierto? Así que sigamos orando, hermano. Sigamos predicando y cumpliendo la gran comisión, ¿cierto? Que es entregar el Evangelio a toda criatura y presentar el plan de salvación cuando el Señor nos dé la oportunidad de hacerlo también. Qué honor más grande servirle al Rey, ¿cierto? Bien, vamos a quedar hasta acá. Este es el capítulo 10. Acabamos de terminar de estudiar y la próxima semana, con la ayuda de Dios, terminaremos, o sea, empezaremos el capítulo 11. Oremos al Señor. Padre eterno, te damos las gracias por esta enseñanza que tú nos regalas, Señor. Ayúdanos, Señor, a prepararnos, Señor, en tu palabra para poder ser luz en la oscuridad, para ser sal del mundo, para darle sazón a este mundo, Señor, tan amargo, tan desabrido, Señor, que ya está lleno de pecado, está contaminado, pero confiamos, Señor, que tú nos puedes usar con gracia y con autoridad para entregar tu mensaje, para que muchas almas se salven cuando tú vengas a buscar a tu iglesia, Señor. Te pedimos que le dé gracia a cada uno de los hermanos de la iglesia, a todos los cristianos que tienen el deseo y la pasión todavía por entregar tu palabra, Señor, y fortalécenos cada día para seguir adelante en este camino que tú nos has trazado, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermano, con esto terminamos y que Dios le bendiga.